si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Buenas tardes, Dios les bendiga mucho en este día a toda la amada audiencia de Canal Provincial Telered. Bueno, en este día los saluda el pastor Daniel Almaraz. Tengo la gran oportunidad de compartir una tarde junto a todos ustedes. En este día no se encuentra el pastor Riberto, él está haciendo algunas cosas, pero está bien, sí está bien. El próximo programa, sin lugar a duda, va a estar acá en este lugar acompañándome. Así que en este día queremos continuar, sí, en lo personal quiero continuar con la palabra que hemos dejado pendiente el lunes pasado, ¿sí? Hemos estado hablando de este varón llamado Naamán y también de su criado, ¿sí? Y en este día queremos que usted vaya buscando la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Queremos hablar de este hombre que estaba enfermo, y también queremos hablar de Eliseo, el gran siervo de Dios, y del criado que tenía Eliseo llamado Giesi. Así que puede ir buscando su Biblia, si tiene una Biblia la puede ir buscando, o si no puede ir al celular también, ¿sí? ¿Por qué no en el celular buscar el pasaje que queremos compartir en este día con todos ustedes en Segunda de Reyes, capítulo 5? Vamos a pegar una repasada todos juntos, los que han tenido la oportunidad de compartir la palabra la semana pasada. Los invito a que podamos juntos compartir la palabra, ¿sí? Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, habla la palabra de esta manera, y dice en el versículo 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero dice la palabra que era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará él el lugar y sanará la lepra.
Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la haría? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 16 dice: y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no te aceptaré. Y al instante, y él instaba que aceptara algunas cosas que él había traído, pero no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí delante de Jehová, en esto perdone, delante de Jehová tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrar en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Y se fue pues y caminó media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Mi señor me envía para decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Le dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en dos bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso sobre cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó, dice la palabra del Señor, a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o sierva. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hasta allí la palabra del Señor que hemos compartido los otros días, y no hemos terminado de explicar la palabra de Dios. Lo volvemos para los que hoy están nuevamente retomando el programa, ¿sí? Y para los que están por primera vez en este día, queremos compartirle la palabra, ¿sí? La palabra bendita de Dios que trae mucha bendición. Dice la palabra del Señor que había un varón que era muy importante en el reino donde él se encontraba, que era un general muy destacado, había logrado grandes victorias, pero dice que este varón tenía un defecto, tenía lepra. Y podemos ver en la palabra del Señor que en aquellos tiempos
cuando una persona tenía lepra se encontraba, sí o sí tenía que estar aislada, tenía que hacer una cuarentena, así como hemos hecho en la pandemia, ¿sí? Como lo hemos hecho en la pandemia cuando estaba el COVID latente sobre la faz de la tierra y que ha cobrado con muchas vidas, ¿no? En esos tiempos, las personas que tenían lepra también eran aisladas, ¿sí? Tenían que hacer cuarentena, y no sé por qué motivo, será porque era un hombre muy importante, porque la Biblia nos habla de un hombre muy valeroso, un hombre muy respetado, aún delante del rey. Porque si él tenía lepra, debía estar sí o sí, tendría que haber estado apartado, ¿sí? Tendría que estar apartado de la sociedad, y cuanto más delante del rey, si no, no debería estar. Pero sin embargo, como era un hombre tan importante, estuvo delante del rey. Y dice que en una ocasión este pueblo fue y atacó y llevó a algunos de los israelitas, y entre eso dice la palabra del Señor que llevaron a una jovencita. Y podemos ver que esta jovencita fue a servir delante de esta persona y delante de la esposa de este varón. Y podemos ver que a pesar que estaba en cautiverio, ¿sí? Esta jovencita estaba pasando un momento muy crítico. Dice la palabra del Señor que ella le habla a la esposa de Naamán, le dice... señora, le dice, si mi señor se va y se presenta delante del profeta, el profeta lo va a sanar, le dice. Y estaba hablando de Eliseo, el gran siervo de Dios. Compartía los otros días en iglesia y le hablaba. Eliseo fue el varón que persiguió, ¿sí? Ahora vamos a tocar algunos puntos muy importantes de la palabra de Dios. Dice que él fue el varón que lo siguió a Elías, y él quería una bendición doble, la unción doble del Espíritu Santo de Dios que poseía este gran siervo de Dios, la unción de parte de Dios que tenía Elías. Pero él dice, no, yo no quiero esa unción, quiero la unción doble, algo mayor aún. Y Elías le dice, bueno, le dice Eliseo, si lográs verme cuando el Señor me lleve, se te va a conceder la petición. Y bueno, así fue. Dice que Elías en una ocasión le dijo, bueno, quédate acá que yo me voy a ir a tal lugar. Y dice que este varón no quiso dejarlo, nuevamente insiste Elías y le dice, mira, te podés quedar acá. Y él insistió, y fue una persona que perseveró, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía un anhelo, ¿sí? Tenía el anhelo en su corazón de ser como el siervo de Dios, ¿sí? Anhelaba ser un hombre de Dios como Elías, pero aún con la unción doble del Espíritu Santo de Dios. Los cristianos, los que conocen de la palabra de Dios, saben lo que estamos hablando. Pidió algo mayor, una autoridad mayor, y él le dice, si lográs verme cuando yo sea llevado al cielo, se te va a conceder. Y así fue, ¿sí? Él perseveró, luchó, y pudo ver cuando el Señor lo levanta en una carroza a este gran siervo de Dios llamado Elías. Y fue un hombre muy usado por Dios, y por eso en esta ocasión la jovencita le dice, si te vas al profeta, el profeta lo va a sanar. Si se presenta delante de él, el profeta lo va a sanar. ¿Y qué hizo este varón? Fue, ¿sí? Al escuchar el consejo de la jovencita que estaba pasando un momento crítico, que no, a pesar de su condición, no se cayó. Le dijo, mira, si te vas, Dios te va a sanar a través de la vida de ese siervo. Y este varón Naamán fue y se presentó delante de su rey y le comentó, ¿sabe que hay una jovencita que está trabajando en mi casa, que es del pueblo que trajimos de los israelitas? Esta jovencita me dice que si yo voy, este siervo de Dios llamado Eliseo me va a curar, va a orar, y algo va a suceder en mi vida. Y dice que el rey le dice, bueno, dice, tomate un par de kilos de plata, ¿sí? Para que tenga una idea, lo hemos compartido los otros días, 34 kilos equivalía más o menos, y le llevaron días, así que 340 kilos de plata más o menos, y 600 monedas aproximadamente de oro, un equivalente también, lo saqué acá en 68 kilos más o menos de oro. Mire el presente que llevaba,
llevaba algo muy tentador delante del siervo de Dios. Aparte llevaba, en la actualidad podemos decir, trajes muy caros, ¿sí? Llevaba vestimenta muy delicada, de mucho valor. Pero sin embargo, al llegar a aquel lugar, no se fue directamente al siervo de Dios, sino que se presentó delante del rey de Israel. Y el rey de Israel no tenía la autoridad que tenía el siervo de Dios. Amén. No tenía la autoridad. ¿Y qué pasó? El rey dijo: yo no tengo autoridad para matar, ni para dar vida, no tengo autoridad para curar a este me está mandando a una persona enferma que tiene lepra, yo no la puedo curar. Y él lo tomó como algo, como una excusa que estaba buscando el otro reinado para venir nuevamente a invadir o hacerle daño. Este está buscando ocasión nuevamente para tener un pleito conmigo. Pero sin embargo, escuchó el siervo de Dios, ¿sí? Lo podemos ver que en el versículo 8, él dice que lo traiga, que venga a mí, dice, y sabrás que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, dice, con sus caballos, en el versículo 9 estamos leyendo, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero primero fue al rey. Él sabía que tenía que presentarse delante, si bien tenía que llevar las cartas al rey, pero el que lo iba a sanar era el hombre de Dios. ¿Sí? Podemos ver en la palabra de Dios que luego que este varón habla con el rey, Eliseo se entera y lo manda a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, este varón se fue hasta la casa de Eliseo. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Eliseo no salió a atenderlo. Dice la palabra de Dios que Eliseo agarró a uno de sus criados y le dijo: andá y decile que se tiene que zambullir 7 veces en el Jordán y su carne va a quedar sana. ¿Sabe lo que pensó este hombre? Pensó que, y la Biblia lo dice, pensó que él iba a preparar algo especial, que iba a hacer algo público, que iba a orar delante de toda la gente y que Dios iba a hacer un milagro, algo. Esperaba, se había hecho una película en su cabeza que pensaba que iba a ser algo llamativo, pero Dios no obra así, de esa manera. Si Dios lo quiere hacer así, lo hace. Pero en esta ocasión, como este hombre era un hombre soberbio, orgulloso, aún por la autoridad, por lo que él representaba en su pueblo, ¿sí? Un hombre muy importante. Pero no así para Dios, ¿sí? Para Dios era una persona más, sí, que estaba enfermo, que necesitaba arrepentirse. Necesitaba tener un encuentro con Dios. Necesitaba dejar delante de la presencia del Señor el orgullo, la soberbia. Y ahí se dio cuenta este hombre que realmente delante de Dios no era nada, como nosotros, ¿sí? Lejos de Dios no somos nada. Dios le da sentido a nuestras vidas, ¿sí? Dios le puede dar sentido en este día a su vida, aún si usted siente que es orgulloso en su corazón. Hablaba la iglesia el fin de semana, nuestro orgullo tiene que ir a los pies de Cristo, ¿sí? Lo que el Señor quería era tratar con este hombre. Él llevó riqueza, llevó oro, llevó plata, llevó la ropa más delicada, buscando el favor, y sin lugar a duda, como él tenía la película que iba a venir el siervo de Dios, que iba a poner su mano y que iba a hacer algo especial, que iba a invocar el nombre de Jehová y que Dios lo iba a sanar públicamente. Sin lugar a duda, él también públicamente iba a sacar los vestidos, uno atrás de otro, iba a sacar toda la plata que había llevado, 10, 20, 30, 100, 200, 340 kilos había llevado aproximadamente de plata. Iba a ser algo público. Y luego las monedas, como 68 kilos aproximadamente de oro. Sin lugar a duda, él habrá llevado eso pensando que iba a comprar el favor de Dios de esta manera, pero no funcionan las cosas del Señor de esta manera. Muchos usan, sí, la palabra de Dios, y llevan a pensar que la gente debe acercarse a Dios de esta manera, y no es así. A Dios no le interesa, ¿sí? Lo hemos compartido el lunes pasado. A Dios no le interesa lo que usted tiene, ¿sí? Su vida. Yo siempre le digo a las personas,
en una ocasión hablaba con un hombre de dinero, dice, esto es mío, y le pregunté, ¿dónde estaba usted cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estaba usted? Nuestros hijos, sí, amado amigo, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Así como el rey dijo que no podía dar vida, no podía quitar vida, no podía sanar. Y es real, solamente Dios lo podemos hacer, en el nombre de Jesús podemos orar y Dios puede hacer el milagro. Pero sí, Dios es el que da y Dios es el que quita. Eso debemos tenerlo siempre presente, y en cada plan, en cada proyecto que nosotros tengamos, si vamos a hacer algo, tenemos un plan, debemos decir, lo voy a hacer, pero debemos decir siempre, como dice la Biblia, en cada plan, en cada proyecto, nosotros debemos decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero debemos decir, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros como hombre podemos proponernos una cosa, pero el que dispone de todas las cosas es Dios. Téngalo siempre presente. Este hombre propuso llevar riqueza, se hizo la idea de que iba a ser recibido de una manera, pero sin embargo podemos ver que fue recibido de otra manera. Y él saca automáticamente, dice, en mi tierra, allá, en mi pueblo, tengo ríos que son mejores que esto. Y es verdad, tenían ríos que eran mejores. El agua que había en su lugar, en su tierra, era mejor que la del Jordán. Pero sin embargo, Dios lo quería tratar con él. Quería tratar con él. Bueno, este hombre fue tratado por Dios, ¿sí? Voy a ir repasando todo lo que hemos compartido los otros días porque es importante para los que estuvieron en el programa anterior y también para los que están en este día viendo el programa o que lo van a ver, ¿sí? Que puedan escuchar la palabra completa. Los otros días no hemos podido terminar de explicar, por eso vamos en este día bastante rapidito, ¿sí? Y bueno, este varón luego se enoja, dice, me voy a ir a mi tierra, voy a volverme. Y sin embargo los criados le dijeron, escúchame, si te dice que haga algo mayor lo haría, estás enfermo, te está pidiendo que vayas y te metas al río 7 veces, ¿por qué no lo haces? Y dice que este varón lo hizo, ¿sí? Aceptó el consejo de los servidores. Siempre los servidores le dieron buenos consejos. Qué bueno dar buenos consejos. Estas personas eran personas que no tenían autoridad de la manera que él lo tenía. No eran personas importantes a la vista de los demás, pero sí para Dios. Y podemos ver que estas personas que no tenían mucha autoridad, que no eran reconocidas, sino que eran personas que le servían a este varón también, fueron las personas que le dieron los buenos consejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijeron, che, ¿por qué no probás? ¿Por qué no vas y te haces? Dice que te tenés que zambullir 7 veces, hacelo. Y dice que este varón se fue y lo hizo. Y luego recibió el milagro, ¿sí? Y luego viene a la casa del siervo con toda su riqueza, tratando quizás de gratitud, quizás quería demostrar lo que él tenía, pero a Dios no le interesaba eso en la vida de este varón, ¿sí? A Dios no le interesaba. Si bien a veces Dios puede tocar nuestro corazón, a veces Dios nos manda a hacer cosas por personas que necesitan, ¿sí? Que están en necesidad. Dios toca nuestro corazón, nos habla y nosotros vamos y la hacemos, pero la hacemos para Dios, ¿sí? La hacemos para Dios. No hay nada más lindo de darle al que no tiene nada. ¿Sabe por qué? Porque ahí se demuestra realmente la gratitud y el buen corazón de la persona, porque le está dando a alguien que no tiene nada para darle a usted. Creo que yo me siento muy feliz cuando hago algo para alguien que no tiene nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no espero nada de esa persona. Mucha gente hace algo a cambio de que esa persona le puede dar algo el día de mañana. Pero cuando usted va y le da algo a alguien que no tiene nada, en lo personal, yo siento mucha gratitud.
mucha gratitud delante de Dios, ¿sí? Que Dios me da ese privilegio de extender la mano y no esperar nada de esa persona. Pero sin embargo, este varón vino buscando algo y trajo algo para dar. ¿Y sabe lo que hizo el siervo de Dios? No lo aceptó. Dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no te voy a aceptar nada. Creo que era un hombre de Dios que no iba a vender, ¿sí?, el plato de lenteja, que no le iba a cambiar al plato de lenteja a cambio de algo, ¿sí? Sin embargo, podemos ver ahora en la palabra, lo vamos a ver, y este es el punto que yo quiero llegar, ¿sí? El otro fue un pantallazo que estamos dando de la gratitud, Y hay un varón llamado Giezi, que él era un servidor, ¿sí? Él era un servidor de Eliseo, Y este varón ha pasado la hora muy rápido, pero lo voy a explicar, cortito, pero lo voy a explicar. Este varón no quiso aceptar, pero sin embargo su criado, el que servía, dijo: la verdad, mi señor le hizo sentir mal a este Naamán. Voy a seguir. Lo siguió media legua, 50 cuadras lo corrió detrás con una mentira. ¿Para qué? Le ganó la avaricia, le ganó el deseo de tener algo, le ganó la oportunidad, lo superó, ¿sí? La tentación fue tal que dice que él corrió detrás y lo paró. Naamán se detuvo, volvió y le dio 34 kilos de plata, le pidió 34 kilos de plata. ¿Y sabe qué? El otro le dio 68 kilos aproximadamente. Y le dio 2 vestidos y llevó y lo escondió. Pero como era un siervo de Dios, su líder, Eliseo, era un siervo de Dios, que no iba a vender su primogenitura a cambio de un plato de lentejas, ¿sí? Sin embargo, este varón volvió y Eliseo le dice: ¿de dónde vienes?, le dicen. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. En el versículo 26, entonces él le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Él había ido con mentira de que Eliseo lo había llamado. ¿Sabe lo que pasó con este varón? Después léalo ahí cuando tenga un momentito, en el 27, le dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Una persona que servía delante del hombre de Dios, ¿sabe qué? Fue desechado. Tuvo que dejar su lugar. ¿Por qué? Porque corrió atrás de algo, atrás, trató de buscar provecho cuando el hombre de Dios le dijo que no, ¿sí? ¿Y sabe lo que le costó? Le costó su vida, le costó a su descendencia. ¿Por qué? Porque dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Lo condenó eternamente, ¿sí? ¿Por qué? Por la actitud mala que había tenido. Había corrido, la tentación lo había ganado, y fue una persona que fue condenada y perdió el lugar de privilegio, ¿sí? No pierda su lugar de privilegio que Dios le ha encomendado, que Dios le ha regalado, ¿sí? Y bueno, queremos ir despidiéndonos, que Dios le bendiga mucho. La hora ha pasado rápido y bueno, será hasta el próximo lunes, si así el Señor nos permite. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Y bueno, están los numeritos que usted puede dejar también, las peticiones, y la iglesia va a estar orando por su vida. Que Dios le bendiga mucho en este día y será hasta el próximo lunes. Amén.